¿Qué es ablación experimental? La ablación experimental es uno de los principales métodos de investigación para estudiar las funciones cerebrales. Consiste en destruir o extirpar una parte del encéfalo y evaluar la conducta subsecuente del sujeto experimentado. Supuestamente, las funciones que no pueden ejecutarse son las que controlaba anteriormente la región. En la mayoría de los casos, dicha técnica no implica extraer el tejido cerebral. El investigador destruye algo del tejido y lo deja en su sitio. Consideraciones éticas y de trabajo. Los experimentos con animales tienen su base en el hecho de considerar a otras especies como modelos en miniatura de los problemas humanos, sin los cuestionamientos éticos y más severos que conlleva experimentar con seres humanos. Esta idea ha estado continuamente puesta en tela de juicio. El uso de animales en investigación es un privilegio que debe ser reservado cuidadosamente para el fin de asegurar el alivio del ser humano y de los animales, de la enfermedad y el dolor. Ignorar el sufrimiento de unos y otros sería irresponsable y no ético. La Declaración de Helsinki, adoptada en 1964 por la decimotercera Asamblea Médica Mundial y revisada en 1975, cita que la investigación médica en sujetos humanos debe ser basada en pruebas de laboratorios adecuadamente realizadas y en experimentación con animales. Las normas éticas han expresado que los experimentos deben hacerse primariamente en animales y, según los efectos por analogía, se podrán emplear en seres humanos. En el año 1947, la enunciación del Código de Nuremberg marcó que una de las primeras medidas de protección de las personas humanas en pro del ejercicio de la autonomía. En él se señala el consentimiento voluntario esencial y que en ausencia de la posibilidad de ejercerla, si fuera necesario, debe existir un representante legal. Señala, además, este código que no deberá realizarse experimentos en situaciones de riesgo de muerte o de daño incapacitante y en el grado de riesgo no debe exceder el grado de importancia del experimento. La experimentación con humanos basa su actuar en la Declaración de Helsinki, en las guías éticas internacionales para la investigación biomédica, en las guías para la buena práctica clínica, en guías nacionales y locales y en las normas éticas para la regulación de experimentación de seres humanos y en los principios bioéticos. Cada revisión de un protocolo contempla el análisis de la naturaleza y los objetivos de la investigación, su fundamento científico, la metodología que se usará en la recolección y el procesamiento de datos, además de la competencia del investigador. En la investigación donde se experimente con seres humanos, es fundamental la aplicación de los principios de beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. Para poder aplicar este método de investigación se necesita de una intervención quirúrgica. Primero se hace la realización de lesiones y para hacerlo se necesita anestesiar el animal. La mayoría de las veces se anestesia al animal completo o solamente en algunos casos se anestesia la parte local. Se procede a cortar el cuero cabelludo y después se extrae la parte del cráneo, dejando al descubierto la corteza cerebral. También como opción se puede utilizar un aparato de succión para aspirar el tejido que se busca estudiar y lesionar. Existen dos tipos de lesiones. Unas son las lesiones subcorticales. Estas se realizan por lo general haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un electrodo. Gracias a este electrodo se guía con exactitud y se llega al lugar adecuado. Como la corriente cuenta con una alta temperatura, destruye las células cercanas a la región que rodea la punta del electrodo. También se destruyen algunos somas neuronales y axones de neuronas que atraviesan esa misma región. Mayormente, este tipo de lesión siempre causa daños adicionales en el encéfalo. Por otro lado, no es adecuado comparar la conducta de los animales lesionados con la de los animales de referencia o que siguen siendo intactos. Puede que la causa de alguna de las alteraciones en su comportamiento sea el daño fortuito de las regiones cerebrales por encima de la lesión. Lo que se hace en estos casos, se hace una lesión falsa. Es que hacer lo mismo que se haría para producir la lesión, excepto activar el dispositivo de lesión o iniciar la infusión. A los animales que se les hace una lesión falsa, sirve como grupo de control. Y aquí se observa si la conducta de los animales con lesión es diferente de la de los animales de control, y con esto se puede concluir si las lesiones son la causa de las alteraciones comportamentales.
Por otro lado, están las lesiones excitotóxicas. En este tipo de lesiones se aplica un método mediante una cánula en la que se inyecta un aminoácido excitador. Un ejemplo es el ácido caínico, que destruye las neuronas. Lo que hace es estimularlas hasta destruirlas. Mayormente en este tipo de lesiones se destruyen los somas celulares vecinos, pero no los axones de las diferentes neuronas que pasan por alrededor. Uno de los principales métodos utilizados en la ablación experimental es la cirugía estereotáxica. Básicamente, en este tipo de cirugía se hace uso de un aparato estereotáxico que consta de un soporte que inmoviliza la cabeza del animal en una posición establecida. Y bueno, este aparato cuenta con un brazo que desplaza el electrodo en las tres direcciones, en tres ejes espaciales. Em, Mayormente, esta cirugía puede usarse para otros fines. Los electrodos pueden emplearse tanto como para estimular neuronas como para destruirlas, y se pueden también inyectar fármacos que estimulen las neuronas o que bloqueen algunos receptores específicos. También existen equipos estereotáxicos utilizados para cirugías estereotáxicas, pero en humanos. Como ya lo mencioné en la cirugía estereotáxica, el aparato estereotáxico es un dispositivo que básicamente incluye un soporte para la cabeza, otro para el electrodo y cuenta con un mecanismo de graduación por el que se mueve el electrodo a lo largo de los tres ejes espaciales. Los tres ejes espaciales son el anterior posterior, dorsal ventral y lateral medial. Por lo general, este aparato estereotáxico se vale de múltiples puntos de referencia. Este verifica la localización del electrodo para insertarlo en el encéfalo tomando imágenes y registrando las actividades que están produciendo las neuronas en la región antes de producir la lesión. La semejanza entre los individuos es suficiente para predecir la localización de una estructura cerebral respecto a las características externas de la cabeza, pero para tener una mayor exactitud se hace uso de un atlas estereotáxico. Este es una herramienta que incluye esquemas. Estos corresponden a las secciones frontales. Son tomados desde diferentes instancias con respecto a bregma. Bregma es el punto de unión de la sutura sagital y coronal del cráneo. Mayormente el bregma suele utilizarse como un punto de referencia en la cirugía estereotáxica cerebral. Cada página del atlas está identificada conforme a la distancia de la sección anterior o posterior respecto a bregma, y la cuadrícula de cada página indica las coordenadas de las estructuras cerebrales en el plano ventral a la parte superior del cráneo y lateral a la línea media. Así, bueno, gracias al atlas se localiza una estructura neural en una de las páginas para después poder determinar su localización respecto a bregma. Por variaciones en la cepa y edad de los animales, la localización que proporcionan los atlas es solamente una aproximación. Siempre hay que probar con una nueva serie de coordenadas, seleccionar y teñir el encéfalo del animal, comprobar la localización exacta, corregir los valores y volver a intentarlo, así sucesivamente para poder acercarnos a un dato más exacto. Métodos histológicos o técnicas histológicas son una serie de pasos en orden que lo que hacen es preparar al tejido para su observación bajo el microscopio. Estas técnicas varían dependiendo del microscopio a usar. Un paso de la técnica histológica es la obtención. Si bien no es considerado un paso dentro de esta técnica, si se quiere saber o procesar algo de una muestra, primero se debe de obtener. En esta sección vale la pena mencionar algunos conceptos importantes relacionados con la obtención de las muestras. Primero está la biopsia, que es la muestra que se obtiene de un individuo vivo. Le sigue la necropsia, que es la muestra de un cadáver. Biopsia incisional se obtiene de una sección de la lesión. Biopsia excisional es extraída la lesión completa. Los tipos de biopsia.
De acuerdo con el tipo de tejido que sea necesario obtener, es el tipo de biopsia adecuado. Considera algunos ejemplos. Punción y aspiración con aguja fina. Tejidos líquidos como la sangre se obtienen por este método. Punción y aspiración con aguja gruesa. La médula ósea roja, al ser un tejido más viscoso que la sangre, se obtiene con una aguja de mayor calibre. Citología exfoliativa. Las células que se puedan desprender de los epitelios, como las del endocérvix y exocérvix de cavidad oral o de alguna lesión, se obtienen a partir de un raspado o cepillado. Una vez adquirida la muestra que se desea estudiar, de inmediato debe procederse al paso siguiente, y que es crucial, la fijación. Fijación y obtención de cortes. Si se quiere estudiar el tejido tal como era en el momento de la muerte del animal, se han de destruir las enzimas autolíticas, o si no, estas convierten al tejido en una masa deforme. También se tiene que evitar que se descomponga por la acción de bacterias o mohos, sumergiéndolo en un fijador, más frecuente el formol. Pero antes de ponerlo en una solución fijadora, se perfunde. La perfusión supone extraer la sangre y sustituirla con otro líquido. El encéfalo del animal se perfunde porque se obtienen mejores resultados histológicos cuando no hay sangre. Una vez fijado el encéfalo, se seccionan en delgadas láminas y se tiñen diversas estructuras celulares. Las secciones se efectúan con un microtomo. Consta de 3 partes: cuchilla, plataforma donde reposa el tejido y un mecanismo que hace avanzar la cuchilla. Las secciones se montan sobre portaobjetos de vidrio y entonces pueden teñirse sumergiendo el portaobjetos en soluciones químicas. Las secciones teñidas se cubren con un líquido transparente llamado medio de montaje y se coloca en cubreobjetos sobre ellas. Tinción. La neuroanatomía microscópica requiere tinciones histológicas específicas. Los investigadores han creado muchas tinciones para identificar sustancias específicas en el interior o exterior de las células. Para verificar la localización de una lesión cerebral se utilizará una de las más simples, la tinción de los somas celulares. Además del azul de metileno, se pueden usar muchos tintes para teñir los somas celulares. El más usado es el violeta de cresilo. El descubrimiento de las tinciones de somas celulares hizo posible identificar masas nucleares en el encéfalo. La tinción no tiñe selectivamente los somas celulares neuronales. Todas las células quedan teñidas por igual. Le corresponde al investigador determinar cuál es cuál en función de tamaño, forma y localización. En el caso de la microscopía de campo claro, la técnica más común para preparar las muestras es la técnica histológica ordinaria o de inclusión en parafina. En este proceso, las muestras se infiltran en parafina con el fin de que tengan la consistencia adecuada para obtener los bloques con las muestras o especímenes. Un paso más allá que ofrece la información más detallada corresponde al momento de aplicar la tinción, que da colores a la muestra y gracias a ello es posible identificar diversas estructuras mediante la observación de estas preparaciones con el microscopio de campo claro. Microscopía electrónica. Para poder ver las estructuras anatómicas tan pequeñas como las vesículas sinápticas y detalles de los orgánulos celulares, los investigadores han de usar un microscopio electrónico de transmisión. La microscopía electrónica es una técnica utilizada para obtener imágenes de ultra alta resolución de átomos individuales de los materiales y estructuras internas de las células. Las imágenes resultantes pueden utilizarse para investigar las propiedades y el comportamiento de la muestra. A través de la microscopía electrónica puede obtenerse información sobre la estructura cristalina, la composición química y las propiedades eléctricas. La microscopía electrónica puede dividirse en 2 categorías principales: microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión. Microscopio confocal con láser. La microscopía convencional requiere que el tejido se corte en finas secciones. La invención del microscopio confocal con láser permitió ver detalles en el interior de secciones gruesas de tejido o incluso en bloques de tejido. El microscopio confocal requiere que se tiñan con un tinte fluorescente aquellas células o partes de la célula que nos interesan. Si se realizan múltiples exploraciones mientras se mueve la localización de la abertura, se puede obtener un cúmulo de imágenes de secciones a través del tejido. Marcado de conexiones neurales. Una vez que se sabe que una determinada región del encéfalo interviene en el control de una determinada función, cabe preguntarse, ¿cuáles son las estructuras que le aportan información y cuáles la reciben de ella?
Existen diferentes métodos para identificar estas regiones o áreas del encéfalo, tales como los trazadores neuronales, que son sustancias orgánicas captadas y transportadas de forma retrógrada o anterógradamente por las neuronas. Estas se acumulan en el soma o en la terminal sináptica según el caso. Su uso ha permitido determinar las proyecciones y conexiones de algunas rutas neuronales en el sistema nervioso central o periférico. Las técnicas de trazado neuronal se han desarrollado para aclarar, determinar y describir topográficamente algunas vías neuroanatómicas cuando el procedimiento convencional de disección de tejidos no es suficiente. En el grupo de los trazadores existen algunos que son fluorescentes y que ofrecen ventajas en el procesamiento y observación de la muestra, pues no se requiere realizar procedimientos adicionales a la muestra. Los métodos de marcado anterógrado y retrógrado identifican un solo eslabón de una cadena de neuronas, mientras que los métodos de marcado transneural identifican una serie de neuronas que forman conexiones sinápticas en serie una con otra. El método de marcado transneural retrógrado más eficaz emplea un virus de la pseudorrabia. Para el anterógrado se usa una variedad del virus del herpes simple. Cuanto más espere el investigador tras inyectar el virus, mayor será la cantidad de neuronas que llegan a infectarse. Después de que se haya sacrificado al animal y se haya seccionado su encéfalo, se aplican métodos de inmunocitos químicos para localizar una proteína producida por el virus. Los biólogos ponen a punto métodos de producción de anticuerpos para cualquier péptido o proteína. Las moléculas de los anticuerpos están unidas a diferentes tipos de moléculas colorantes. Algunos reaccionan con otras sustancias y tiñen el tejido, mientras que otros son fluorescentes. Esto quiere decir que brillan cuando son expuestos a una luz de determinada longitud de onda. Para determinar en qué parte del encéfalo se localiza el péptido o la proteína, los investigadores sumergen secciones en una solución que contiene colorante y los anticuerpos se unen a su antígeno. Cuando el investigador examine las secciones con un microscopio, podrá ver cuáles son las partes del encéfalo que contienen el antígeno. Marcado de axones eferentes. Para marcar esto se usa un método de marcado anterógrado. Este método usa sustancias que son captadas por las dendritas o las somas celulares y las transportan a lo largo del axón hasta los botones terminales. En pocos días las células están repletas de moléculas. Entonces se sacrifica al animal, se secciona su encéfalo y se acoplan las secciones sobre portaobjetos. Para poder ver las moléculas se aplica un método de inmunocito químico especial y las preparaciones se examinan al microscopio. Los inmunocitos químicos sacan provecho de las reacciones inmunitarias. Marcado de axones aferentes. Para saber cuáles son las regiones del encéfalo que forman parte de los componentes de la corriente superior de los circuitos neurales, se ha de determinar cuáles son sus conexiones aferentes. Para hacerlo, se empleará un método de marcado retrógrado. En este se emplean sustancias que son captadas por los botones terminales y transportadas de vuelta a lo largo de los axones hacia los somas celulares. Días después se sacrifica al animal, se secciona su encéfalo y se examina el tejido bajo una luz de la longitud de onda adecuada. En el pasado, los investigadores no podían estudiar la conducta de una persona con daño cerebral. La única manera era conseguir el cerebro del paciente cuando moría y examinarlo en microscopio. Los recientes avances en las técnicas de rayos X nos han llevado a concebir varios métodos para estudiar la anatomía del cerebro en vivo. El primer método que se ideó recibe el nombre de tomografía axial computarizado. Se coloca la cabeza del paciente en un amplio cilindro ovalado que contiene un aparato de rayos X. El haz de rayos X pasa a través de la cabeza del paciente y el detector mide la cantidad de radioactividad que se transmite. Este haz explora la cabeza de todos los ángulos y un ordenador convierte los valores que recibe del detector en imagen del cráneo y su contenido. Otra técnica que es muy conocida es la resonancia magnética. El equipo de RM se parece al de TAC, pero no utiliza rayos X, sino que hace pasar un campo magnético extremadamente intenso a través de la cabeza del paciente. Esto hace que los núcleos de algunos átomos de moléculas del organismo roten siguiendo una determinada alineación y emitan ondas de radio. El equipo puede utilizar esta información para elaborar imágenes de secciones del encéfalo. La tercera técnica son las imágenes sensoriales de difusión, ITD. Emplean una resonancia magnética modificada para poner de manifiesto haces de axones mielínicos en el cerebro humano en vivo.